Tengan todos un muy feliz sábado. ¿Cómo están? Nada, ya me paré acá al frente para escuchar esto y me voy a mi casa. ¿Cómo están? ¿Feliz sábado? Muy bien, ahora sí, ahí vamos entrando un poquito en calor, en la alegría. Terminó la semana, estamos en la casa de Dios, estamos entre amigos, esto es una familia. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que están acá y le damos una cordial bienvenida a nuestros amigos que nos están viendo a través de la web. Solamente les recordamos que para que se mantengan al tanto, no estamos transmitiendo todos los viernes, así que van a tener que seguirnos en nuestras redes sociales para saber cuándo que transmitimos, ¿sí? Ahí los chicos les van a ir pasando nuestra cuenta de Twitter, de Facebook, de Instagram, que se reactivó hace poquito. Así que estén pendientes de eso, le damos una bienvenida, esperemos que disfruten este programa, que los acerque un poquito más a Dios. Y es una manera diferente de recibir el sábado, como decimos acá en Más de Tres. Es algo bastante tranquilo, nada formal, esto es una familia, así que antes de empezar a alabar a Dios, a los que están acá les voy a pedir que se paren y saluden a todos los que están por acá, ¿sí? Un beso, un abrazo, un feliz sábado. Y a los que están a través de la pantalla, si están con algún amigo, con un familiar también, un fuerte abrazo, un beso, un feliz sábado, que es una excelente manera de empezar este sábado. Así, ahí todos se sienten como en casa, ahora todos se conocen con todos saben que se tienen que volver a saludar cuando nos vayamos. Esto es una familia, estos son amigos. Bien, y a medida que vamos terminando con los saludos, le voy pidiendo a nuestras amigas, las chicas que nos van a ayudar a dirigir los momentos de alabanza del día de hoy, a Fer, a Rochi. Le agradecemos también a los chicos acá que han estado ensayando. Los invitamos obviamente a los que están del otro lado a compartir con nosotros el momento de alabanza. Van a tener las letras en la pantalla también. Y chicas, ¿con qué quieren empezar? Bien, vamos a cantar entonces fuerte un corito que cantamos, que aprendimos hace poco en la semana de oración que hubo acá en la iglesia. La razón de vivir, ¿sí? Vamos a cantarlo fuerte, con ganas. Número 235. Puedes luchar si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido.
Bien, escuché a varios cantando fuerte, me gustó mucho. Esperemos que les haya gustado a todos. Vamos a ponernos de pie entonces para comenzar con este culto. Vamos a cantar un corito muy conocido, así que también vamos a cantarlo muy fuerte, que es Alma Misionera. Y después nuestro amigo Gustavo nos va a guiar en la oración de rodillas. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, y llévame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, más fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo. Por favor, les pido que me acompañen con esta oración. Nos postramos de rodillas. Querido Padre, Señor, te damos gracias por otro sábado más, otro día de poder recibirte, Señor, con gracia y alegría. Padre, te pedimos en esta noche que el mensaje que nos brinde, Señor, pueda ser edificante y de muy buen provecho para nuestra vida, Señor. Asimismo, te pedimos que el resto de esta noche sea conforme a tu voluntad. Acompáñanos y guíanos siempre, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el bendito nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias Gustavo, gracias chicas, gracias a las guitarras, al piano. Antes de dar lugar al tema, le había prometido a un amigo que le iba a mandar un saludo, un gran amigo de toda la vida. Andrés, te mando un saludo. Sé que no lo vas a ver ahora, sino que lo vas a ver en la repetición porque lo prometiste. Así que te mando el saludo para vos y para tu señora esposa. Ahora sí, les avisamos a ustedes, les avisamos a nuestros amigos de la web que hubo un cambio de planes, que no hubo tiempo de anunciarlo, de avisarlo. Teníamos el tema de nuestro amigo Brian Chalada, nuestro amigo youtuber Es de TAC. Tuvo alguna complicación al último momento, pero Más de Tres siempre tiene un plan B, siempre tiene amigos que están ahí para ayudarnos. Y hoy nos va a ayudar nuestro amigo Silvio Bolaños con un tema que el título les va a gustar y se van a quedar bastante enganchados para escucharlo. El título se llama La Ley, cuestión vigente o pasado antiguo. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos trae nuestro amigo Silvio Bolaños. Así que Silvio, el tiempo es tuyo. Gracias. Buenas noches. Perdón. Buenas noches.
Feliz sábado. La verdad que cuando esta semana hablé con Verita y con los chicos de Más de Tres, estábamos pensando qué presentar, qué cosa interesante presentar. Y de hecho, a veces uno se pone a pensar como qué cosa interesante presentar, porque uno tiene el concepto de que uno tiene que hacer interesante la presentación y a veces uno se equivoca en ese sentido porque no hay nada más interesante que dejar que la Biblia hable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Trajeron Biblia? Veo Biblias. El que no haya traído Biblia, así sea Biblia digital, Biblia normal de estas así, júntense con los que sí tienen. Los que tienen Biblia, busquen a los que no tienen Biblia y acérquense, porque vamos a dejar hoy que la Biblia hable de una cuestión que es bastante interesante y que es bastante importante para nuestros días. Ahora, yo les hago una pregunta y el que quiera me contesta. ¿De dónde se origina nuestro nombre como iglesia? De hecho, ¿cuál es el nombre de nuestra iglesia? Bien, somos Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y a qué obedece ese nombre? ¿Por qué nos llamamos adventistas y por qué nos llamamos del séptimo día? Perfecto, porque aguardamos la segunda venida del Señor y porque guardamos el sábado. Esos son los dos pilares de nuestra fe, los dos pilares fundamentales. Ahora, ¿de dónde nos sacamos nosotros esa idea del séptimo día? De la creación y específicamente de qué lugar. ¿De qué? De Éxodo 20. Y eso, Éxodo 20 es ¿qué? Los 10 mandamientos. Muy bien. Y ahí es el punto que yo quiero tocar con ustedes, porque si ustedes son o ven televisión por ahí de pronto, se han dado cuenta de que ahora en estos días como que ha estado muy de moda el tema de los 10 mandamientos. Y ha estado muy de moda esto con el tema de Moisés y los 10 mandamientos, con este programa de televisión que está. Pero, ¿qué tanto sabemos nosotros acerca de los 10 mandamientos? ¿Qué tanto sabemos nosotros acerca de la vigencia de la ley? Si el apóstol Pablo dice que fue clavada en la cruz, ¿a qué ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo? ¿Será que la ley de los 10 mandamientos y la razón por la cual nosotros estamos hoy viernes recibiendo el sábado es algo que está vigente o es algo que nos inventamos? ¿Ustedes qué dicen? Está vigente. Bueno, ¿lo comprobamos? Bueno, vamos a comprobarlo juntos. Para los que recién llegan, feliz sábado, bienvenidos. Saquen la Biblia porque la vamos a utilizar bastante y los que no tienen Biblia, acérquense a alguno que sí tenga. Vamos a empezar por el libro de Romanos, ya que hablamos del apóstol Pablo. Y vamos al capítulo 6. Dejo por aquí mi machetico para que no se me vayan a confundir las ideas. Y vamos al versículo 14 primero. Romanos 6 y el versículo 14. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque entonces todo lo que yo dije en la introducción suena como algo ilógico. Si les acabo de decir y acabamos de concluir todos de que la ley está vigente, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí es donde viene el fragmento que ocurre entre la mayoría de las denominaciones religiosas y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque este concepto de que ya no estamos nosotros bajo la ley, malinterpretando lo que quiere decir el apóstol Pablo, es lo que ha llevado ahora a la que la mayoría de las iglesias crea de que nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos, de que ya no estamos en la obligación moral delante de Dios de cumplir su ley. Pero entonces, muchas de las iglesias se quedan solamente en el versículo 14 y no leen el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Que pues
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Es decir, que existe todavía el concepto de pecado. Entonces el apóstol Pablo se está contradiciendo, dice una cosa y después se desdice. No, el apóstol Pablo aquí lo que está planteando es algo mucho más profundo, que para que nosotros lo podamos entender tenemos que devolvernos al Antiguo Testamento. El problema es lo que pasa con este tipo de concepciones es que se piensa que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Entonces, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios justiciero que mandaba diluvios, mandaba apedrear a la gente, mandaba asesinar niños, bebés, y que el Dios del Nuevo Testamento entonces es casi como si fuera hippie, y que es un Dios que no le importa nada y que todos vivamos como queramos, que todo está bien, que nada más tenemos que creer en Cristo y lo demás ya está. Y eso es deformar el carácter de Dios. Nada más arbitrario de parte de los hombres pensar que Dios tiene esos dos extremos y no analizar profundamente lo que quiere decir la Biblia, no dejar hablar a la Biblia completa. No podemos entender el Nuevo Testamento si no comprendemos el Antiguo. Y no podemos comprender la Biblia si nosotros sacamos a Cristo del centro. Cristo es el centro de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si nosotros entendemos la Biblia a la luz del Cristo, ahí vamos a comprender las cosas, tanto las sencillas como las más difíciles. Entonces vamos para atrás. Vámonos a Génesis 2. Y espero que no se vayan a marear conmigo porque vamos a ir de adelante para atrás. De adelante para atrás, todo el tiempo. Entonces, Génesis 2. Y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y ustedes después me van a decir, pero aquí como que nos enloquecimos un poquito porque ¿qué tiene que ver esto? Pero fíjense lo que dice el texto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Este es el primer mandamiento que nosotros tenemos registrado en la Biblia, el primer mandamiento. Y entonces ustedes me van a decir, pero este era un mandamiento con respecto a un árbol y a un fruto. ¿Y qué tienen que ver los 10 mandamientos con este mandamiento? Si nosotros lo analizamos en profundidad, vamos a ver que en ese solo mandamiento se encerraban los 10. Vamos a dar 6 ejemplos. Primero, cuando Eva come del fruto, ¿qué quería? Se quería ser igual a quién? Igual a Dios. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Después, Adán y Eva, cuando comieron el fruto, ¿qué hicieron? Robaron. ¿A quién? A Dios. ¿Qué dice el mandamiento? No robarás. Tercero, Eva habló falso testimonio. ¿Cómo que habló falso testimonio? Sí, ¿qué le dijo a la serpiente? Dios dijo que del árbol, que no podíamos comer el árbol ni tocarlo, porque si no íbamos a morir. ¿Qué había dicho Dios de verdad? Que no se podía comer el fruto del árbol. No había dicho absolutamente nada acerca de tocarlo. Falso testimonio. Otro, no cometerás adulterio. Uy, pero ¿cómo si solamente existía Adán? Recuerden que en la Biblia la relación con Dios siempre se relaciona como la relación del matrimonio. Israel, tú eras mi esposa, yo te quise como un marido. Y cuando Israel pecaba con la idolatría, ¿qué decía Dios? Ustedes fornicaron y se fueron contra con otros dioses. Ustedes son adúlteros. Entonces estaba cometiendo adulterio espiritual. ¿Qué otro mandamiento? ¿Honró a su padre y a su padre el Creador al desobedecerlo? No. Entonces, en ese solo mandamiento que había puesto Dios de no comer el fruto, se encerraban en esencia los 10 mandamientos. Es decir, que la ley moral de Dios estaba establecida desde el Edén, desde antes del pecado. Es decir, que los 10 mandamientos
no tienen absolutamente nada que ver con relación a la llegada del pecado, porque eran previos. Pero ¿qué pasa cuando el hombre transgrede la ley de Dios? Vámonos a Génesis 2:25. Antes de esto, fíjense cómo era la condición del hombre. En Génesis 2:25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. ¿Y por qué no se avergonzaban si no tenían ropa? Porque ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. Dice el libro de los Salmos que Adán y Eva estaban cubiertos igual que los ángeles, con la gloria de Dios. Eso era el manto que los cubría a ellos, la gloria de Dios, el manto de luz. Entonces ellos estaban desnudos pero no se daban cuenta y por eso no se avergonzaban. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el resultado de la transgresión? El primer resultado visible. Vámonos a Génesis 3. Génesis 3:7. ¿Qué ocurrió? Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Y tomen este detalle muy preciso de cuando se hicieron delantales, porque después vamos a volver sobre esto. Pero fíjense que el primer resultado del pecado es que se va la gloria de Dios y ellos se dan cuenta de que están desnudos. ¿Dónde más nosotros vemos eso como efecto del pecado? Vamos a Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 3. Y el versículo 23. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Porque cuanto todos pecaron y están ¿qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el efecto que produce el pecado o el transgredir la ley moral de Dios es que nosotros automáticamente estamos destituidos de su gloria. El efecto que trajo sobre Adán y Eva, el efecto inmediato que trajo sobre Adán y Eva cuando ellos pecaron, es que Dios los despojó de su gloria y ellos se vieron desnudos. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa inmediatamente después con Adán y Eva cuando se ven desnudos? ¿Qué hacen ellos? Aparte de coserse las hojas y los delantales de higuera, ¿qué van y hacen? Van y se esconden. Van y se esconden, ¿por qué? Porque tenían vergüenza y tenían miedo. Se sintieron desnudos, se sintieron desprovistos. Entonces, ¿qué hizo Dios para solventar esa situación? Vamos a Génesis nuevamente. Vamos al capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo. Primero vamos a leer el versículo 19 para notar algo interesante. Fíjense lo que ocurre. Dios da una sentencia. Da una sentencia. Le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, que el hombre indefectiblemente por el pecado tenía que morir. Pero a pesar de que Dios había dicho esta sentencia, fíjense lo que hace. Vamos a Génesis 3, no nos vamos muy lejos, vamos a Génesis 3 y el versículo 21. Dice: y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando nosotros leemos el relato desde atrás y nos vamos al momento de la caída y nos vamos al momento en que Adán escucha los pasos de Dios en el huerto y le da miedo y le da vergüenza y se esconde, la conversación que ellos tienen, ¿cuál es? No, es que yo te escuché y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y él le dice: no, es que comí del árbol porque ella me dio. Y entonces ella le echa la culpa a la serpiente, dice: no, porque la serpiente que tú hiciste fue la que me hizo caer. Y entonces ahí se trenzan en esa discusión y Dios dice: bueno, acá terminamos todo, la sentencia es esta,
vos vas a tener que volver al polvo porque transgrediste la ley moral, porque pecaste, pero yo no te voy a dejar ahí. Yo no te voy a dejar ahí. Yo te voy a cubrir. Vos ya no vas a estar más desnudo, o por lo menos no te vas a considerar más desnudo y con vergüenza delante mía. Te voy a cubrir. Y Dios mismo con sus manos les hace túnicas de pieles, porque dice acá que Jehová hizo túnicas de pieles. Entonces aquí es donde viene la unión, que es la diferencia que nosotros tenemos que hacer para saber que la ley está vigente. Y viene el pacto ceremonial o la ley ceremonial. Porque ¿qué tenía que pasar para sacarle la piel al animal? ¿Será que el animal se quedaba quietito y le decía así, Jehová, arráncame la piel y nada más? No. ¿Qué tenía que pasar? ¿Qué? Había que matarlo. El animal tenía que morir. El animal tenía que morirse para poder ser despojado de su piel y que de esas pieles Dios pudiera hacer un par de túnicas para vestir a Adán y vestir a Eva. Entonces, de ahí en adelante, entendemos nosotros por qué cada vez que un israelita o que un hijo de Dios pecaba, tenía que sacrificar un animal. Tenía que sacrificar un animal. Y esa es la otra ley o el otro pacto del que habla la Biblia, y lo vamos a comprobar. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuándo aparece el pueblo de Israel? ¿A partir de qué época? Más o menos. El pueblo de Israel como nación. ¿A partir de qué época? Cuando sale de Egipto, perfecto. O sea, a partir de Moisés. Salen como nación. Antes de eso estaba la promesa de Israel. No habían salido como nación, pero a partir de Israel salen como nación, se organizan en sus tribus, se organizan en todo lo que nosotros ya conocemos. Y ahora vamos a ver a partir de cuándo está establecido los sacrificios. Génesis 4:4. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Abel era israelita? Pregunto. Abel era israelita. No sean tímidos. ¿Era israelita o no? No, Abel no era israelita. Abel era el hijo de Adán, el hijo menor de Adán. Abel no era israelita. Y sin embargo, ya sabía cómo sacrificar. Sabía que tenía que ser un cordero y sabía que tenía que ser un cordero bueno, sin defecto. Y cuando dice que ofreció su grasa, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se quemaban los animales? Se quemaban con la grasa. ¿De dónde se sacó esto Abel si no había sido escrito el Éxodo ni el Levítico, donde están todas las leyes de los sacrificios? Dios mismo se lo había enseñado. Entonces vemos que ese pacto de sacrificios o esas leyes de sacrificios son establecidas por Dios, pero son establecidas por Dios después del pecado. No son antes, son después del pecado. Es decir, que la ley ceremonial de Dios se establece como reacción al pecado, se establece como el plan mediante el cual Dios iba a enseñar cómo debía ser la verdadera religión, y todo esto iba a apuntar a la simiente que Dios promete en el mismo jardín del Edén, cuando le dice que de la mujer iba a venir una simiente que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Entonces, como el hombre pecó, Dios tenía que inventarse un plan. Y este plan no se lo saca Dios ahí en el momento a ver qué hacemos a la desesperada. Dice que el apóstol Pedro dice que el plan de la salvación estaba desde la fundación del mundo. O sea que Dios ya sabía que iba a pasar esto y tenía un plan para la salvación. Ahora vamos a seguir viendo otros ejemplos para que vean que no es un tema solamente aislado. Vamos al libro de Job. Justo lo que estamos estudiando nosotros en la lección. Job y el capítulo 1.
¿En qué época vivió Job? Aproximadamente, según lo que hemos estudiado en la lección. Más o menos. ¿Alguien se acuerda? Job es previo a Moisés. Job fue escrito por Moisés, pero Job es más o menos contemporáneo de Abraham. De hecho, algunos de los estudiosos bíblicos creen que Job es incluso mayor que Abraham en tiempo, que vivió antes. Y fíjense lo que dice Job 1 y el versículo 4 al 5. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. ¿Qué son holocaustos? Son sacrificios. Holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Entonces aquí vemos claramente que los sacrificios surgen como reacción por el pecado. Que los sacrificios surgen como reacción por el pecado. Entonces vamos a ver si todavía nos queda alguna duda. ¿Quién escribió la ley de Moisés? ¿Seguros? ¿La ley de Moisés la escribió Dios? ¿O había una parte que escribió Moisés y otra parte que escribió Dios? Otra pregunta. ¿Quién escribió, cuál fue la única porción de la Biblia que escribió Dios? Los 10 mandamientos. ¿Ustedes habían considerado eso? ¿Qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, es decir, que tomaba a un hombre santo, a uno de sus profetas, lo inspiraba y el profeta escribía. Pero ¿qué pasaba con los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios y vamos a leerlo. Primero vamos a ver este ejemplo que tengo para ustedes. Éxodo 24. Y vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo 24, del versículo 1 en adelante. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová junto a Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis de lejos. Pero solo Moisés se acercará a Jehová, que ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Moisés fue y le contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces Moisés, ¿qué dice? Escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar y 12 columnas al pie del monte, una por cada tribu de Israel. Luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, becerros, como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro, no dice nada de tablas, dice libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos aquí que hay una parte de la ley que también se llama pacto, que escribió Moisés y que estaba escrita en un libro. Ahora vamos a ver otra cosa. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Moisés. ¿Escritas por el dedo de quién? Escritas por el dedo de Dios.
Vamos ahora a Deuteronomio. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Fíjense lo que dice Moisés. Hice un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. ¿Por qué tuvo que labrar 2 tablas de piedra Moisés? Porque las primeras, ¿qué le pasó? Se le cayeron, ¿no? No, las primeras las destruyó Moisés cuando vio a los israelitas adorando al becerro. Y ahora tiene que labrar 2 tablas más. Pero va y se las entrega a Dios. Dice, Él escribió, ¿quién? Dios. Moisés se está refiriendo a Dios. Él escribió en las tablas lo mismo que había escrito antes, los 10 mandamientos que Jehová había proclamado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me los entregó Jehová. Y dice el 5, entonces me volví, descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. Allí están todavía como Jehová me lo mandó. ¿Cómo se llama el arca? ¿O cómo se llamaba el arca? ¿El arca de qué? El arca del pacto o de la alianza. ¿Y por qué se llamaba el arca del pacto o de la alianza? Porque estaba el otro pacto. En esa arca se guardaba el otro pacto, que era el pacto de la ley moral de Dios, escritas no en un libro, escritas no por Moisés, sino escritas por Dios, no una vez, sino 2 veces. Entonces esto nos enseña también que si la ley de Dios se pudiera anular, Dios no hubiera necesitado escribirla la segunda vez. Si la ley de Dios se pudiera tomar en forma liviana, cuando Moisés rompe las tablas de piedra, dice Dios, bueno, sí, ya está tranquilo. Si igual Jesús la va a clavar en la cruz, no importa. ¿Qué hace Dios? La vuelve a escribir con su propia mano. ¿En qué? En otras tablas de piedra, para enseñarnos de que eso tenía que durar por mucho tiempo. Y ahora vamos a ver por cuánto. Bueno, ¿qué dice? Perdón. Entonces establecimos 2 cosas. Primero, que la ley moral es previa al pecado. O sea que la ley moral no tiene nada que ver con el pecado. Los 10 mandamientos no tienen absolutamente nada que ver con el pecado. Y segunda cosa que establecimos, que a raíz del pecado se establece la ley ceremonial, ¿no? Eso es lo que pudimos comprender hasta ahora. Ahora yo les hago una pregunta un poquito capciosa. Cuando los animales morían, ¿el pecado era eliminado? ¿O la sangre de los animales eliminaba el pecado? ¿Qué me dicen? Cuando una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? Ir donde el sacerdote, ir al tabernáculo, confesar sus pecados y poner las manos en la cabecita del cordero y confesarlos, ¿cierto? Entonces esos pecados quedaban transferidos a la criaturita esta que no había tenido nada que ver, y la criaturita esta tenía que morir. Lo degollaban y lo sacrificaban y quemaban sus partes y su estiércol y la grasa y todo lo que mandaba la ley. Cuando una persona hacía esto, todo ese rito, el pecado ya quedaba eliminado. Por acá me dicen que no. Entonces, todos esos sacrificios durante 4000 años, hasta que llegó Jesús, fueron en vano, porque entonces esos pecados no quedaron perdonados. ¿O qué pasaba? O todos los que vivieron hasta Jesús están en el horno, como decimos por ahí, y los que vinieron después de Jesús entonces sí están perdonados. ¿Cómo viene ahí, cómo viene la mano en esa situación? Vamos a dejar que la Biblia responda, porque es una pregunta un poquito difícil. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 4. Fíjense lo que dice, y la respuesta es puntual.
y clarísima. Dice el apóstol Pablo, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Entonces, plop, hace uno así. Entonces todos los de Jesús para atrás, todos los que sacrificaban en el horno, porque si la sangre de los machos cabríos y de los corderos no quitaba pecados, entonces, ¿para qué los sacrificios? Uno podría preguntarse eso. ¿Para qué los sacrificios entonces si no quitaban el pecado? Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar de que todos esos sacrificios, ¿a dónde iban? Apuntaban al último sacrificio, apuntaban al máximo sacrificio, que sí era capaz de quitar pecados. Entonces, cuando una persona de los tiempos del Antiguo Testamento que no conoció a Jesús, pecaba, confesaba sus pecados, hacía el sacrificio por fe en el Mesías venidero, esos pecados eran perdonados. Esa persona quedaba libre de pecado, pero esa era la mochila, por decirlo de alguna forma, que llevaba Cristo cuando vino a la tierra. Porque nosotros decimos, pero Cristo muy fácil, porque era el Hijo de Dios, entonces así cualquiera. Jesús era hombre como nosotros y estaba sometido a la carga de 4000 años de pecado que traía atrás, y no solamente de esos 4000 años de pecado que traía atrás, sino de todos los pecados que se iban a cometer desde él hacia adelante, es decir, que nos iba a abarcar a nosotros. Entonces, por el sacrificio de Jesús, esos sacrificios de machos cabríos y de toros iban a ser válidos siempre y cuando él pudiera vencer como lo hizo en la cruz. Si Jesús hubiera pecado, ¿qué hubiera pasado con Enoc? ¿Qué hubiera pasado con Moisés? ¿Y qué hubiera pasado con Elías? Se hubieran tenido que devolver del cielo. Se hubieran tenido que devolver del cielo, porque entonces, ¿cómo ellos iban a justificar su redención? Si ellos vivieron por fe en ese Mesías, en ese Cordero que iba a venir. Entonces, eso es lo que nos enseña la Biblia, de que ese pacto, el primer pacto, el pacto que viene de los sacrificios y de las ceremonias, era necesario hasta que llegara Cristo. Era necesario hasta que llegara Cristo porque viene como una retribución de Dios por el pecado, es la respuesta de Dios por el pecado. Ahora vamos a seguir leyendo Hebreos 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, el mismo concepto. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces vemos que el único sacrificio suficiente para poder quitar los pecados de un plumazo es el sacrificio de Cristo. Y que lo que ocurre con el antiguo pacto es que por fe en ese sacrificio venidero, ese pacto estaba vigente. Ese pacto estaba vigente y ese es el pacto que pierde vigencia a partir de que Cristo muere. La ley de los 10 mandamientos persiste y vamos a ver que persiste. Primera de Juan 3:4. Ustedes, yo les hago una preguntita más. A mí me gusta charlar con ustedes para que así no se haga tan aburrido. ¿Existe el pecado todavía? ¿Sí o no? Existe el pecado, ¿cierto? Existía el pecado antes de que el mundo fuera creado. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? Hablen sin miedo. En el cielo. Bueno, vamos a ver que sí es así. En el cielo. Primera epístola de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 4. ¿Qué dice el apóstol Juan? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley.
El pecado es infracción de la ley. ¿De cuál ley? Si la primera epístola de Juan se escribió cuando Cristo ya estaba muerto y cuando había resucitado y estaba en el cielo. Y dicen algunos de nuestros hermanos cristianos de que la ley fue clavada en la cruz. Entonces, ¿cómo dice Juan que el pecado es infracción de la ley? Si el pecado no existe, ¿no? Según ese concepto, si la ley fue clavada en la cruz, el pecado no existe. Porque el pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. Bueno, la Biblia no se contradice. Vamos a ver. Cuando uno transgrede una ley civil, ¿qué pasa? Si yo llego, salgo y robo a una persona, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy cometiendo qué? Un crimen, estoy cometiendo un delito, estoy infringiendo la ley, ¿cierto? Estoy infringiendo la ley. Si yo voy a un país que no tiene ley, entonces yo puedo salir y asaltar al que se me ocurra, porque entonces no existe el robo, no existe la ley. Esa es más o menos la mentalidad que nos deja esto, que si yo estoy sin ley, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y entonces, ¿cómo va a venir la santificación? La santificación, según lo que nos quieren enseñar con esta teología, es que la santificación llega porque como yo acepto a Cristo, entonces yo ahí me voy pareciendo a Él, pero yo puedo seguir viviendo como a mí se me ocurra porque a Cristo no le importa, porque ya la ley fue clavada en la cruz. Entonces tendríamos que agarrar primera de Juan 3:4 y arrancarla. Y arrancarle un poco de páginas a la Biblia, porque entonces no cuadran con esto. Vamos a ver cómo no cuadran. Vamos a Romanos 6:23. Y fíjense que estos textos los estoy sacando todos del Nuevo Testamento. Porque como les decía recién, pensamos que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios distinto que el del Antiguo. Y eso es un error terrible. Romanos 6:23, ¿qué dice? Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿La paga de qué? Del pecado. ¿Y yo cómo sé que es pecado? Porque es transgresión de la ley. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si la paga del pecado es muerte, quiere decir que el pecado todavía existe. Y si el pecado todavía existe, tiene que haber algo que a mí me diga que es pecado. Tiene que haber algo que a mí me defina que es pecado. Tiene que haber un código que me diga que es pecado. Y ese código son los 10 mandamientos, no es otro. Vamos a la Biblia otra vez. Primera de Juan 3:8. ¿Qué dice el apóstol Juan? Otra vez el discípulo amado. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo que decíamos ahora, el pecado estaba antes del Edén. Es decir, que en alguna parte tenía que haber ley. Y esa parte era el cielo. Entonces, ¿y qué quiso ser Satanás? ¿Cuál fue su pecado? Quererse hacer igual a Dios. El primer mandamiento, el segundo mandamiento, el quinto mandamiento, porque Dios era el padre de Satanás. Falso testimonio, porque Satanás decía que Dios era injusto. El mismo concepto que en el árbol. El mismo concepto que en el árbol. Fíjense que después sigue diciendo, para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo las deshizo? Con su vida, con su muerte y con su resurrección. Vamos otro poquito más a la Biblia, Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Entonces nosotros estamos ahora vestidos de la justicia de Jesús. Lo mismo que hizo Jesús en el jardín del Edén cuando le arrancó la piel a los animales, los revistió de su justicia. El pecado se cubre con la justicia de Cristo. El pecado se cubre con la justicia de Cristo. Un par de textos más para ir concluyendo. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5:13. Dice lo siguiente: 13 y 14. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Este no lo sabemos nosotros de memoria. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Y dice el 15, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, la ley de Dios expresada aquí en este mandamiento, la razón por la cual nosotros guardamos la ley de Dios es porque nosotros somos salvos. Porque en el Éxodo 20, cuando Dios dice que hay que guardar el sábado, dice: porque en 6 días yo creé los cielos y la tierra. Entonces, en esa motivación para guardar la ley de Dios es porque Dios es creador. Pero en esta motivación que Dios nos da para guardar la ley es porque Dios es Dios redentor. Entonces, en la redención, nosotros, por ser salvos, debemos guardar la ley como vocación de amor, como muestra de amor por Dios. Vamos concluyendo ahora y voy a leer un texto que está en el Nuevo Testamento y es el mismo Cristo el que está hablando, para que nos quede bien clarito esto que estamos estudiando hoy. Mateo 26. Mateo 26, versículo 26 al 28. Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Entonces acá Jesús nos dio la clave de cuál es el nuevo pacto. El nuevo pacto no significa que nosotros estamos bajo la gracia nada más y de que ya no es necesario obedecer la ley de Dios, la ley moral. El nuevo pacto significa que a partir de Cristo, por su sangre, nosotros somos perdonados. Y de que ya no se va a necesitar más sacrificios de animales, que ya no se va a necesitar más derramar la sangre de ningún cordero, de ir al tabernáculo a poner las manos sobre un cordero y degollarlo para ser perdonados, porque ya por la sangre de Cristo, que como vimos en Hebreos es la única que puede perdonar pecados, entonces nosotros estamos viviendo bajo ese nuevo pacto. Y la ley a la que se refiere el apóstol Pablo cuando dice que fue clavada en la cruz es la ley del antiguo pacto, donde ya no se necesitan las ceremonias y los rituales ni la circuncisión para nosotros pertenecer al pueblo de Israel
en forma espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Dice el apóstol Pablo que tenemos que pasar por el bautismo, que es el simbolismo de la muerte de Cristo y de la circuncisión del corazón, y resucitar a nueva vida, a novedad de vida. Y para cerrar y ya concluir, vamos a mirar lo que nos dice el último libro de la Biblia, para ver si la ley de Dios fue clavada en la cruz o no. Vamos a mirar Apocalipsis. Apocalipsis 7, 13 y 14, que dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Aquí está hablando de las dos posiciones o de las dos partes del pacto. Ellos blanquearon sus ropas en la sangre del Cordero, o sea que un cordero tuvo que morir para que ellos pudieran blanquear sus ropas. Y como nosotros podemos comprobar bíblicamente, la ropa significa el carácter. Es decir, que nosotros purificamos el carácter a través de la sangre de Cristo. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo, ¿no? Más o menos, añitos más, añitos menos. ¿Cuánto tiempo después de que había pasado la crucifixión? Y fíjese lo que dice el apóstol Juan. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que significa la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, que somos nosotros. ¿Contra los que qué? Mira qué raro, ¿no? Si fueron clavados en la cruz, entonces el dragón, ¿por qué se va a hacer guerra contra esta gente? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea que los mandamientos de Dios, me parece, me da la impresión de que todavía siguen vigentes. Apocalipsis 14, 12. Aquí está la perseverancia, o en otros lugares dice la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos nosotros para reconciliar a las personas que dicen que ya no es necesaria guardar la ley? Uno puede llegar a caer en ese sofisma, en esa mentira, cuando uno pierde de vista lo que costó la salvación nuestra. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que al cielo le costó nada más y nada menos la vida del Hijo de Dios, seríamos un poquito más cautos al pensar en infringir uno de sus 10 mandamientos, al pensar en infringir la ley de Dios. ¿Cuántos años vivió Adán después de que pecó? ¿Alguien se acuerda? No me tienen que decir exactamente, más o menos cuántos años vivió. ¿Cuántos? Están tímidos todavía, ya vamos a terminar. ¿Cuántos años vivió Adán? 900 y un poquito más, ¿no? 900 y algo vivió Adán. No me acuerdo yo tampoco cuánto fue exactamente. ¿Y qué había dicho Dios en su sentencia? Si comes del árbol, ¿cuándo te ibas a morir? ¿900 años después? ¿O cuándo? El día que de él comieres, ese día se tenía que morir Adán y Eva. Ese mismo día tenía que caer un rayo y matarlos. ¿Pero qué pasó? ¿Será que Dios entonces es mentiroso? ¿Será que Dios, sí, no, la ley es más o menos, guardala si quieres? ¿Qué tuvo que pasar? Ese día sí se murió, pero se murió 1 o 2 inocentes. Porque como ya vimos
Le sacaron la piel a uno que no se había ni acercado al árbol. A uno que no se había ni acercado al árbol, o sea que no tenía nada que ver. Lo mataron, le sacaron la piel y cubrieron la vergüenza del que del que tenía que morirse. Entonces ahí entendemos cómo Jesús es presentado como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Jesús no fue inmolado en el jardín del Edén, Jesús fue inmolado 4000 años después, pero la Biblia lo describe como el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. La fundación del mundo fue en ese momento, cuando se matan esos dos corderos, en representación de Jesús. Entonces, si nosotros tenemos en mente ese sacrificio, y fíjense lo que dice Zacarías 12, y el versículo 10, y con este texto terminamos. Entonces a nosotros no nos va a pesar guardar la ley de Dios. Profeta Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Nada más doloroso que perder a un hijo. Nada más doloroso que perder a un hijo. Y el Dios del universo estuvo dispuesto a perder a su hijo para salvarnos a nosotros. Y no es algo que suene así nada más por decirlo bonito. Estuvo dispuesto a perder a su hijo, porque si Jesús hubiera pecado, Jesús hubiera fracasado en la tarea de salvarnos, y no solamente eso, sino que Jesús nunca más hubiera podido volver al lado de su Padre. Y nosotros a veces no comprendemos eso, pensamos que Jesús, como era el Hijo de Dios, la tenía más fácil, nada más lejano de la realidad. Y de hecho el espíritu de profecía dice que el enemigo, en el deseado de todas las gentes, dice que el enemigo atormentaba a Cristo y por eso sudó gotas de sangre y lloró sangre, pensando en esa angustia de separarse de su Padre, porque él no tenía la certeza por escrito, con una firma que decía: tranquilo que yo al tercer día te voy a resucitar. Él lo pensaba, lo creía por fe, y por fe se entregó por nosotros. Y si la ley de Dios de verdad se hubiera clavado en la cruz, entonces tendríamos que arrancar al profeta Jeremías cuando dice que Dios tiene la intención de que la ley se escriba en las tablas del corazón. Y de eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto no quiere decir que nosotros estamos solamente bajo la gracia. El nuevo pacto quiere decir que nosotros estamos vivimos ya bajo la intercesión de Cristo, que por su sangre nosotros somos libres del pecado, que su sangre es suficiente para quitar nuestros pecados y que su ley ya no quiere que esté en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Ese es el nuevo pacto. Es decir, los 10 mandamientos están vigentes y seguirán vigentes incluso en la tierra nueva. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se dan cuenta que cuando se abre el templo de Dios, ¿qué está arriba? El tabernáculo. ¿Y qué estaba en el tabernáculo? El arca. ¿Y qué era el tabernáculo en la tierra? Un modelo. ¿De cuál? Del cielo. Entonces, el llamado que hacemos ahora en esta oportunidad es que nosotros estemos dispuestos a que Dios nos cambie el corazón, porque dice Dios en su palabra que Él quiere cambiar el corazón de piedra que tenemos nosotros y cambiarlo por un corazón de carne, mejor dicho, un trasplante. Dios no anda con cositas y con pequeñeces. Él no cambia válvulas, no pone marcapasos, no. Él de una vez te cambia el corazón, directamente te pone uno nuevo. Y en ese nuevo corazón escribir las tablas que Él quiere que nosotros tengamos. El nuevo pacto que quiere que nosotros tengamos con Él. Así que la invitación es para que podamos nosotros ser accesibles a ese nuevo pacto. Con esto terminamos. Así que me parece que pudimos aclarar de que la ley de Dios no es una cosa del pasado, sino que es algo más que vigente.
Gracias, Silvio. Tema muy interesante, ¿eh? La verdad, creo que podía seguir, pero bueno, tenemos que terminar. Ahora nosotros vamos a concluir. Vamos a darnos vuelta a todo, vamos a saludar a nuestros amigos que están en la web. Ellos están por desconectar en cualquier momento. Solamente les decimos que se tomen unos 5 minutos una vez que cierre la transmisión para tener su momento de oración, si están solos, con su familia, con su amigo. Y recuerden seguir en las redes sociales para saber la próxima vez que vamos a transmitir. Que tengan un feliz sábado y nos estamos viendo próximamente.